Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Para no hacerlos esperar más, les pido que por favor pongamos, si pueden bajar, me están pidiendo si pueden bajar un poquito sus banderas para que los compañeros de Iztacalco que están hasta atrás puedan también observar el evento. Y en estos momentos le voy a ceder la palabra al licenciado Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Si bajan sus banderas, por favor. Amigas, amigos de Iztacalco, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Les agradezco de todo corazón su presencia en este acto. El día de ayer iniciamos la precampaña por la presidencia de la República. Es en sentido amplio el inicio de una etapa nueva en la vida pública de nuestro país. Como todos sabemos, nuestro país, México, atraviesa por una de las peores crisis de su historia. Por eso nos tocó a todos, mujeres y hombres, a nuestra generación, enfrentar esta decadencia y lograr entre todos, con la unidad, el renacimiento de nuestro querido México. Por eso es este movimiento, es esta lucha. Nosotros sabemos qué se tiene que hacer para enfrentar los males que aquejan, que atormentan a nuestra nación. Sabemos cómo lograr el renacimiento del país. He propuesto, de acuerdo a mi experiencia, al conocimiento que tengo de todo el territorio nacional, porque lo he recorrido palmo a palmo, recogiendo los sentimientos del pueblo. He propuesto 3 postulados, 3 ideas rectoras para transformar al país. Primero, que entre todos elevemos a rango superior la honestidad. Que entre todos nos propongamos erradicar la corrupción política que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Con honestidad vamos a tener
mucha autoridad moral para poner orden y exigir a todos un recto proceder con honestidad. Además, vamos a poder terminar, abolir los privilegios en nuestro país. Con honestidad vamos a hacer valer la austeridad republicana. No aceptamos que haya un gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a reducir los costos del gobierno. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. No se puede en ninguna circunstancia, menos en épocas de crisis, que los altos funcionarios públicos se den la gran vida con sueldos hasta de 600,000 pesos mensuales. Eso se va a corregir. Estoy proponiendo, empezando por el próximo presidente de la República, que se van a reducir a la mitad los sueldos de la alta burocracia. Esto nos va a permitir tener fondos, ahorrar para destinar ese dinero al desarrollo económico y social. También siempre he pensado que la corrupción no solo debe de combatirse por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, que se va por el caño de la corrupción, y que si eso se evita, se tendrían muchos recursos para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para el bienestar del pueblo. Por eso sostengo como primer punto el que se haga valer la honestidad. Lo segundo es que haya justicia en nuestro país. Todavía es válida la frase bíblica de Madero, de que el pueblo tiene sed y hambre de justicia. Tenemos que ser cada vez más humanos, más fraternos. Tenemos que darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y empecemos a caminar todos juntos. No podemos seguir viviendo en una sociedad desigual, con esta monstruosa desigualdad económica y social. Pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Por eso tenemos que luchar por la justicia y convencer a todos, persuadir de que eso es lo que más nos conviene para vivir en paz, para tener tranquilidad.
No se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia solo con medidas coercitivas, con soldados, con marinos, con policías, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. Para enfrentar el flagelo de la violencia tiene que haber oportunidades para todos, tiene que haber trabajo, tiene que haber bienestar para el pueblo, se tienen que atender a los jóvenes que se les han cerrado las puertas y que se les han empujado a tomar el camino de las conductas antisociales. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. Me voy a dedicar en todo este tiempo, en esta precampaña y luego en la campaña, a convencer a quienes tienen más recursos económicos de que esa es la mejor opción, la mejor alternativa, la más eficaz, la más humana para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Tenemos que convencer a quienes piensan que se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, como si se pudiese apagar el fuego con el fuego. Tenemos que convencerlos de que ese no es el camino, que hay que atender las causas que nos llevaron a esta degradación, a esta decadencia. Tenemos que convencerlos que si hay empleo, si hay bienestar, si hay atención a los jóvenes, vamos a serenar al país. Que si se sigue con la misma política económica antipopular, entreguista, que si se sigue cancelando el futuro de millones de mexicanos, va a seguirse produciendo frustración y van a seguir habiendo estallidos de odio, de resentimiento. Por eso tenemos que hacer valer la justicia. Y lo tercero que propongo es que busquemos la forma de fortalecer los valores culturales, morales, espirituales, porque esta crisis no solo es por falta de bienes materiales, es también por la pérdida de valores. Tenemos por eso que auspiciar mucho una corriente de pensamiento en donde lo fundamental sea el amor en las familias, el amor al prójimo, el amor a la naturaleza, el amor a la patria. Insistir mucho que si se es bueno, se puede ser feliz, que la felicidad no es nada más acumular bienes materiales, dinero, títulos, fama. La felicidad es estar bien con nosotros mismos, con nuestras conciencias, y estar bien con el prójimo. Eso es lo que vamos a proponer durante este tiempo. 3 postulados básicos para una república amorosa. Honestidad, justicia y amor. Ese es nuestro planteamiento. Pero también, así como sabemos que se tiene que hacer, así como hay un programa que es fruto de la experiencia y recogiendo, que se ha elaborado recogiendo los sentimientos de todos los mexicanos,
porque les recuerdo que en estos últimos 5 años, después del 2006, me dediqué a recorrer todo el país. He visitado los 2.038 municipios de México, también los 418 municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca. Conozco todas las cabeceras municipales de todos los municipios del país. He hablado con millones de mexicanos. Así es que ha surgido esta propuesta, un programa más amplio, más detallado. Es el documento que se llama Proyecto Alternativo de Nación, que elaboraron intelectuales, especialistas, también consultando a la gente. Es un libro que publicó la editorial Grijalp. Ya se tiene el proyecto. Pero también aquí en Iztacalco quiero aprovechar para decir que tenemos proyecto y también vamos a contar con un buen equipo de trabajo, con un buen gabinete. Tengo muy presente, porque conozco la historia del país, que el mejor gabinete que ha habido en México, en toda la historia, es el equipo que acompañó al presidente Juárez en momentos difíciles hasta que se logró la restauración de la República. El mejor gabinete de la historia, integrado por hombres que parecían gigantes, siguiendo ese ejemplo del mejor presidente de México en toda la historia, Benito Juárez. Siguiendo ese ejemplo, sabré rodearme de las mejores mujeres, de los mejores hombres de nuestro país, como lo exigen las circunstancias. Y voy a empezar a adelantar algunos nombres aquí en Iztacalco. Voy a invitar a que me acompañe en el gobierno al triunfo de nuestro movimiento a Marcelo Ebrard para que sea secretario de Gobernación. Marcelo se va a hacer cargo del gobierno interior y de la seguridad pública, con un tratamiento distinto, porque vamos a actuar de manera coordinada, no lo que sucede actualmente, que por un lado está el ejército, por otro la marina, por otro la Policía Federal Preventiva, por otro la Policía Ministerial, las policías estatales, las policías municipales. Va a haber coordinación, y esa va a ser una labor, un trabajo de Marcelo Ebrard. Va a coordinar toda la política interna del país y todo lo relacionado con la seguridad pública. Pero como dije, no es nada más que haya coordinación en las corporaciones policíacas, en las dependencias encargadas de la seguridad pública, de la Procuración de Justicia. Tenemos que atender el fondo. Y, como ya lo expresé, lo principal es que haya crecimiento económico, que haya empleos en el país. ¿Por qué caímos en esta crisis de inseguridad y de violencia? Porque desde hace 28 años
no hay crecimiento económico en nuestro país. 28 años, crecimiento económico promedio ha sido de 2.5% anual. Y si descontamos el aumento de la población, el resultado es 0 crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber tranquilidad y paz pública, paz social. Por eso tenemos que atender el fondo del problema y tenemos que hacer crecer la economía, impulsando actividades productivas en el campo, en la ciudad, rescatando al campo del abandono en que se encuentra, apoyando a comuneros, a ejidatarios, a pequeños propietarios. Y en la ciudad lo mismo, apoyando a pequeños, medianos empresarios, apoyando pequeños, medianos comerciantes, para que haya empleos. ¿Qué es lo que propongo? Que la economía de México pueda crecer cuando menos cada año 6%. Esa es la meta que tenemos, porque si logramos crecer al 6%, vamos a poder generar 1.200.000 empleos, que son los que se necesitan, porque cada año entran jóvenes que requieren trabajo, entran al mercado del trabajo. 1.200.000 empleos se necesitan. Para tener una idea de lo que ha venido pasando en los últimos 15 años, ya están las cifras oficiales, no invento nada. Del 1.200.000 que se necesitan generar de empleos cada año, solo se han generado en los últimos 15 años 500.000 empleos anuales. Quiere decir que cada año 700.000 mexicanos solo tienen como opción abandonar sus pueblos, abandonar a sus familias para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera, o buscarse la vida honradamente en lo que se llama la economía informal, que no es más que poner un pequeño negocio, dedicarse al comercio para tener ingresos y poder mantener a la familia. Y lo más lamentable es que algunos, sin tener opciones de empleo, sobre todo los jóvenes, se han visto obligados a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso el planteamiento es que la economía crezca al 6% anual y que podamos generar 1.200.000 empleos para normalizar las cosas en el terreno económico. Pero también estamos conscientes que ya hay un rezago. Por lo mismo que como no ha habido crecimiento económico, hay ahora 7 millones de jóvenes que no tienen posibilidad de trabajo ni de estudio. Y los vamos a atender. Me he comprometido a que en los primeros 6 meses del gobierno le vamos a dar trabajo a 7 millones de jóvenes y se les va a dar oportunidad de estudio. Me dicen que cómo se va a hacer. Hay presupuesto, amigas y amigos. No es un problema de que no haya presupuesto. El presupuesto nacional son 3.500.000 millones de pesos. Pero todo se queda arriba. ¿Cuánto necesitamos para darle ocupación a los jóvenes en un programa que vamos a llamar Jóvenes Construyendo el Futuro?
¿Cuánto se necesita? 150.000 millones de pesos. El 4% del presupuesto nacional. Hay algunos escépticos que dicen que cómo en 6 meses. Yo solo les recuerdo que en el 2000 fui candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Recorrí todas las colonias, los barrios de Iztacalco y de toda la ciudad y ofrecí que al llegar a la jefatura de gobierno iba a haber pensión para todos los adultos mayores. Al mes de haber llegado a la jefatura de gobierno ya se estaban entregando esos apoyos. Vamos a cumplir con nuestros compromisos. ¿De dónde va a salir el dinero? Bueno, vamos a aplicar 3 medidas. Repito, primero, que se cumpla la Constitución y que se cobren impuestos de manera progresiva. Es decir, que pague más el que tiene más. Porque ahora solo paga impuesto el pueblo raso, los trabajadores asalariados, los profesionistas, pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, pero los de mero arriba no pagan impuestos y cuando los pagan se les devuelve, sin imponer nada, convenciéndolos, persuadiéndolos. Vamos a que haya una reforma fiscal que nos permita tener más fondos. Lo segundo, ya lo expliqué, un plan de austeridad republicana. Vamos a reducir el costo del gobierno a la sociedad, al pueblo. Vamos a ahorrar desde el primer año 300.000 millones de pesos. Dicen algunos que no se puede. Miren, ¿saben cuánto es la nómina del gobierno? 860.000 millones de pesos al año. Y ahí están los sueldos de maestros, de médicos, de muchos servidores públicos que cumplen con su servicio, policías, trabajadores del INPI, pero también ahí en esa nómina está lo que se destina a pagar sueldos, prestaciones y a cubrir privilegios del 3% de todos los que trabajan en el gobierno, que se llevan de esa nómina 200.000 millones de pesos. Sueldos, como dije, de 200.000 a 600.000 pesos mensuales. Si nada más tomamos como decisión, como ya lo expresé, reducir a la mitad los sueldos de los que están hasta la punta de la pirámide, los que están hasta mero arriba en el gobierno, con esa sola medida obtendríamos 100.000 millones de pesos. Y ahí empezaríamos, porque ya no habría atención médica privada, como sucede actualmente para los altos funcionarios públicos, ni cajas de ahorro especial, ni se viajaría en helicóptero, en aviones privados. Todo eso se va a terminar. Y vamos de esa manera a ahorrar mucho dinero. Y lo tercero, que ya lo expliqué, combatir la corrupción, que nos va a dar también mucho dinero, porque hablé de un presupuesto nacional de 3.500.000. ¿Cuánto se llevan por una obra que construyen? Si cuesta 100 millones, la cobran en 200, hasta en 300 millones. Así está a nivel nacional. Si se termina con eso, imagínense cuánto dinero se puede ahorrar. Estamos pensando juntar, ahorrar, liberar 800.000 millones de pesos desde el primer año. Y voy a decir a ustedes que con ese propósito voy a invitar a colaborar como secretario de Hacienda a Rogelio Ramírez de la O. Él me va a ayudar a recuperar estos recursos
para el desarrollo. Y no va a haber necesidad de aumentar impuestos, ni de endeudar al país, ni de caer en déficit fiscal. De esa manera vamos a tener los fondos que necesitamos. Rogelio Ramírez de la O es un técnico de primer orden. Es el primer mexicano que se doctoró en economía en Cambridge, Inglaterra. Tiene toda la experiencia para lo que se necesita, un manejo distinto de la economía nacional. Y por último les digo que en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social, y aquí ustedes ya tienen la experiencia, vamos a aplicar a nivel nacional los programas de desarrollo social que se llevan a cabo en el Distrito Federal. Adultos mayores, lo vamos a extender a todo el país. Va a haber pensión para todos los adultos mayores a nivel nacional desde los 68 años. Y en comunidades indígenas, por razones de justicia, se va a apoyar a los adultos mayores desde los 65 años. Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Van a haber becas para todos los discapacitados del país, becas para madres solteras, y vamos a impulsar mucho la educación pública. Y en este tema quiero decir que como la educación es tan importante y está en franco deterioro, vamos a llamar a que nos ayude como secretario de Educación Pública al exrector de la UNAM, a Juan Ramón de la Fuente. Lo voy a invitar a que sea el próximo secretario de Educación Pública. Todo esto va a quedar a criterio de Marcelo Ebrard, de Rogelio Ramírez de la O, y en este caso del doctor de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente, que está atravesando por una situación personal difícil y que le voy a pedir que tome en consideración esta propuesta, porque la educación, repito, está en crisis y no vamos a salir adelante si no fortalecemos la educación. La educación es la base del desarrollo, la educación es el fundamento para la democracia, la educación es lo que nos permite que haya movilidad social. ¿Qué cosa es la movilidad social? De que el hijo del obrero, el hijo del campesino, el hijo del comerciante puedan, con el estudio, ascender, escalar, que puedan salir adelante, que el hijo del campesino, del obrero, del comerciante puedan, con el estudio, mejorar su situación económica, que haya progreso. Eso ya no existe. En nuestro país no existe esa movilidad social. Cuando nosotros estudiamos, lo pudimos hacer porque teníamos becas, porque abiertamente se impulsaba la educación pública. Podíamos estudiar en la UNAM y no se pagaba cuotas. Ahora, afortunadamente, por la lucha que se da en la UNAM, no se pagan cuotas, pero eso lo tenemos que seguir manteniendo para que haya movilidad social y de esta manera podamos salir adelante. Por eso quiero llamar a participar en el próximo gobierno, al triunfo de nuestro movimiento, a Juan Ramón de la Fuente. Estas tres personas van a formar parte al triunfo del movimiento de el nuevo gabinete. Sí sabemos, amigas, amigos de Iztacalco, lo que se tiene que llevar a cabo. Y sí, hay muchos mexicanos de todos los sectores sociales, de todas las clases, de todas las corrientes del pensamiento,
incluso hasta de otros partidos. Hay gente buena y yo voy a llamarlos a participar con un objetivo superior, que logremos entre todos la transformación del país, que le demos a México el lugar que le corresponde en el mundo, que logremos darle una nueva viabilidad a nuestra nación. Vengo a Iztacalco a pedirles que nos apoyen, porque no es labor de un solo hombre o de un grupo de dirigentes o gobernantes. Se necesita el apoyo de todos. La política es asunto de todos. No es cierto eso de que la política es asunto de los políticos, no. Es una actividad tan noble, tan importante, que no se puede dejar en manos de políticos, y mucho menos de políticos corruptos. Es un asunto que tenemos que resolver todos los mexicanos. Nos van a ayudar para triunfar. Nos van a ayudar como protagonistas del cambio verdadero. Eso es. Ayúdennos a convencer a más gente. Hay que informar, hay que orientar, hay que concientizar al pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. ¡Que viva Iztacalco! ¡Que viva el Distrito Federal! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Que viva el licenciado Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Para no hacerlos esperar más, les pido que por favor pongamos, si pueden bajar, me están pidiendo si pueden bajar un poquito sus banderas para que los compañeros de Iztacalco que están hasta atrás puedan también observar el evento. Y en estos momentos le voy a ceder la palabra al licenciado Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Si bajan sus banderas, por favor. Amigas, amigos de Iztacalco, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Les agradezco de todo corazón, palmo a palmo, recogiendo los sentimientos del pueblo. He propuesto 3 postulados, 3 ideas rectoras para transformar al país. Primero, que entre todos elevemos a rango superior la honestidad. Que entre todos nos propongamos erradicar la corrupción política que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Con honestidad vamos a tener
mucha autoridad moral. Su presencia en este acto. El día de ayer iniciamos la precampaña por la presidencia de la República. Es en sentido amplio el inicio de una etapa nueva en la vida pública de nuestro país. Como todos sabemos, nuestro país, México, atraviesa por una de las peores crisis de su historia. Por eso nos tocó a todos, mujeres y hombres, a nuestra generación, enfrentar esta decadencia y lograr entre todos, con la unidad, el renacimiento de nuestro querido México. Por eso es este movimiento, es esta lucha. Nosotros sabemos qué se tiene que hacer para enfrentar los males que aquejan, que atormentan a nuestra nación. Sabemos cómo lograr el renacimiento del país. He propuesto, de acuerdo a mi experiencia, al conocimiento que tengo de todo el territorio nacional, porque lo he recorrido, para poner orden y exigir a todos un recto proceder con honestidad. Además, vamos a poder terminar, abolir los privilegios en nuestro país. Con honestidad vamos a hacer valer la austeridad republicana. No aceptamos que haya un gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a reducir los costos del gobierno. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno.